Bueno, bienvenidos. Este es un tutorial para mostrar el análisis de hidrostática de una embarcación, donde vemos toda la variación de valores hidrostáticos y además la curva de estabilidad de esta embarcación. En este caso un kayak. El kayak lo hemos creado en FreeShip utilizando como base un proyecto creado en Stitch and Glue, en el software Stitch and Glue. Con el software Stitch and Glue hemos creado las imágenes de base y con estas imágenes de base insertadas en FreeShip produjimos este diseño. La ventaja de hacerlo de esta manera es que con FreeShip podemos exportar los paneles para ser cortados directamente por CNC y esto nos da una precisión de trabajo muy importante. Bien, teniendo mi diseño aquí en FreeShip, voy a exportarlo para poder trabajarlo en otro software. Voy a utilizar la opción de exportación de formato STL. Le damos un nombre a nuestro archivo STL y lo guardamos en nuestro disco rígido. Una vez que está guardado, podemos empezar con Polycad. Polycad es el software que vamos a utilizar para el análisis hidrostático. Una vez dentro de Polycad, vamos a importar el archivo STL. Tomamos la opción Import, buscamos formato STL, buscamos el archivo que acabamos de producir y lo abrimos. Esto trae, como ven, medio kayak, que es lo que yo tenía hecho en FreeShip. Voy a tomar el medio kayak y con esto vamos a construir un kayak entero para poder encarar el análisis. Vamos a tomar el kayak seleccionándolo y tomando el comando mirror para producir la mitad opuesta. Dentro del comando mirror tomo esta opción que me permite llevar el plano de reflexión sobre el plano ZX y a la posición 0. De manera que las dos mitades coinciden exactamente porque el plano de reflexión pasa por el origen del sistema cartesiano. Ahora aplico con Copy and Mirror, de manera que quedan las dos mitades yuxtapuestas. Aquí tengo una mitad y la otra. Lo que vamos a hacer ahora es unirlas. Las selecciono con Control presionado, aprieto botón derecho y tomo de la primera opción del menú que surge, del menú contextual, la opción de combinar los polígonos. Esto arma un único polígono con los dos que tenía seleccionados, de manera que ahora esto es una única entidad. Lo que hacemos ahora es simplemente darle un color y ponerlo en modo sombreado. Lo pongo en modo sombreado y le asigno un color. Bueno, aquí entonces tenemos listo el kayak en Polycad para ser analizado hidroestáticamente. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es ahora seleccionarlo, el kayak, ¿sí? Lo selecciono y me voy a Surfaces y allí tomo esta opción que calcula la curva de estabilidad y el brazo de palanca de adrizamiento. Tomo el comando y aparece esta nueva interfase donde estoy viendo mi kayak de frente. Hay un plano de flotación que pasa en este momento por el centro de la figura, por el centro del volumen dibujado. Yo voy a modificar esa condición. Fíjense que tengo el kayak en 3 dimensiones dentro de esta interfase de cálculo de hidrostática. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer flotar el kayak a una posición real. Para esto vamos a modificar el desplazamiento, la opción desplazamiento, y vamos a fijar el desplazamiento en 110 kilos, sería la suma de 80 kilos de un remero más 30 kilos del peso del kayak. Más o menos entonces 110 kilos. Damos Enter y fíjense que el plano de flotación desciende a una posición real. ¿Sí? Ahora el volumen sumergido, que es lo que estamos viendo en este momento, la parte que está debajo del plano de flotación, del plano del agua, desplaza exactamente 110 kilos de agua, 110 litros de agua dulce. Bueno, además estamos viendo aquí 3 puntos en el espacio. Estos 3 puntos representan
el centro boyante, o sea el centro del volumen sumergido, el centro de gravedad y el metacentro, que es un punto teórico de análisis que se utiliza para dibujar la curva de estabilidad. En cuanto a la posición del centro de gravedad, nosotros la fijamos también utilizando esta parte de la interfase. Vamos a tomar la primera opción, que es la más sencilla, que sitúa el centro de gravedad sobre el centro boyante directamente, que es lo que ocurre en la realidad, y vamos a fijar la altura del centro de gravedad. Esta altura la vamos a poner en 26 centímetros. Esta altura se mide con respecto al punto más bajo del kayak, o sea, a la quilla, al punto más bajo de la quilla. A partir de allí, 26 centímetros hacia arriba, está nuestro centro de gravedad. Esta es una posición más o menos razonable para el centro de gravedad de una persona sentada dentro del kayak. Bien, habiendo fijado el centro de gravedad, podemos directamente, fíjense que aquí abajo aparecen todos los valores hidrostáticos, ¿sí? Por ejemplo, el calado está en 10 centímetros, el largo total y el largo en flotación, el ancho total, que está aquí, y el ancho en flotación. Y tengo otros valores, muchos, por ejemplo, la posición del centro boyante, que está definida con estos valores, los valores del coeficiente prismático, que es muy importante, el coeficiente de bloque, que es este otro también, es importante, sobre todo para grandes embarcaciones, y bueno, una serie de valores. Lo que vamos a hacer ahora es trazar la curva de estabilidad. Vamos a ir a esta pestaña, GZ, y vamos a definir la curva de estabilidad de esta manera, con paréntesis, ángulo de inicio, coma, ángulo final, o sea que vamos desde 0 grados hasta 180 grados, coma y el intervalo de separación entre los puntos de análisis. En este caso yo quiero analizar los 180 grados uno por uno, o sea que pongo 1 de intervalo, de manera que cada grado de escora, cada grado de inclinación del barco va a ser analizado desde 0 hasta 180. Calculamos, esto va a demorar un instante, y vamos a tener los 180 puntos calculados de mi curva de estabilidad. Bien, allí apareció la curva. Vamos a achicar esto un poquito. Fíjense que es una curva típica de un kayak, donde la parte positiva es muy escasa y nunca supera los 40 grados de pérdida de la estabilidad. Este es el punto donde la estabilidad se pierde por completo. En cambio, la parte negativa de la curva es muy grande, ¿sí? Esto es cuando uno está cabeza abajo, es muy grande, o sea que es muy difícil volver de la posición invertida. Bueno, esta parte de la curva es la que más nos interesa, es la parte positiva, que arranca en 0 grados y más o menos en los 35 grados, pierde un poco antes, incluso pierde la estabilidad completamente. Lo que podemos hacer ahora es visualizar un poco el kayak en perspectiva y recorrer la curva de estabilidad con el mouse. Haciendo clic y arrastrando, fíjense cómo va escorándose el kayak. En este punto, que es donde la parte más alta de la curva de estabilidad, es donde yo tengo mi máxima estabilidad positiva. Ahí puedo analizar la forma del kayak cuando está ejerciendo la máxima fuerza para tratar de volver a la posición de equilibrio inicial. Se puede ver, se puede apreciar la forma del volumen sumergido, y se puede apreciar a qué distancia del agua están quedando los puntos de ingreso de agua. Bueno, de esta manera podemos entonces recorrer la curva de estabilidad y ver cómo varían los valores hidrostáticos. Por ejemplo, me voy hasta el final de todos estos datos y puedo ver cómo varía la superficie mojada según los distintos ángulos de escora. Si yo voy a la posición de inicio, veo que tengo 2 metros cuadrados de superficie mojada. Arrastro y voy viendo cómo esa superficie varía
finalmente se reduce hasta la posición en la que se pierde la estabilidad, que es ese ángulo. En ese ángulo ya el kayak no trata de volver a su posición de equilibrio, y si lo inclinamos ligeramente un poquito más, el kayak termina de darse vuelta. O sea, en esta posición está en una posición sumamente inestable, donde puede tanto volver a la posición de equilibrio como terminar de darse vuelta. También uno puede chequear aquí que el agua no esté ingresando ya dentro del cockpit. Bien, y les decía, la superficie mojada se reduce en esta incómoda posición. Tengo menos superficie mojada, lo cual me permitiría, por lo menos en teoría, avanzar con un poquito más de eficiencia, debido a que tengo menos resistencia por fricción. Pero eso digamos, no es el único valor a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que la forma sumergida se distorsiona mucho, hay muchos quiebres en la zona sumergida, y esto genera mucha turbulencia, y eso la hace muy ineficiente a esta forma como volumen sumergido. Así que eso me frenaría. Si bien tendría menos fricción, tendría más resistencia al avance por generación de turbulencia. Bien, todos estos valores se pueden analizar en esta otra pestaña, donde están tabulados. Estos valores se pueden pintar y copiar con control C a Excel, donde uno puede construir curvas de análisis. Fíjense que a la izquierda tengo todos los ángulos de escora, y si yo los recorro con el mouse, el kayak va girando a esos ángulos de escora, y a la derecha de cada valor tengo una serie de parámetros hidrostáticos que aparecen señalados. Estos parámetros puedo definirlos, los defino con este botón, donde puedo definir qué es lo que me interesa analizar. Por ejemplo, a mí no me interesa en este momento analizar los calados en las perpendiculares extremas. Entonces quito los calados de las perpendiculares, y también quito el trim, que sería el cabeceo, el ángulo de cabeceo. No me interesa analizarlo porque, siendo un kayak, el cabeceo es mínimo por la forma de la embarcación. Pero sí me interesa, por ejemplo, analizar la superficie mojada. Entonces buscamos aquí Water Plane Area, o sea, el área del plano de perdón, este es el área del plano de flotación, y lo que yo busco es esto, Wetted Surface Area, o sea, la superficie mojada, que es la superficie de casco que está en contacto con el agua. Bien, y aquí he dejado el desplazamiento, de manera que tengo cada ángulo de escora con su brazo de palanca calculado, y su desplazamiento. Con estos dos valores puedo calcular el momento adrizante total. Y además tengo también señalado la superficie mojada. Podría también incluir aquí el coeficiente prismático, ¿sí?, que es un valor que también es importante tener en cuenta. Bueno, entonces todos estos valores puedo recorrerlos. Por ejemplo, me interesaría saber exactamente cuál es el ángulo donde se pierde, donde se llega al ABS, al desvanecimiento de la estabilidad. Entonces recorro la curva hasta que el valor de GZ se hace mínimo. En este caso, ya incluso aquí pasa a ser negativo. Este sería el valor donde GZ pasa a ser 0. Ya aquí se invierte, directamente queda invertido, y entonces es todavía peor y tiende a darme vuelta. Entonces entre 34 y 35 grados se produce la pérdida de la estabilidad del barco, más bien más cerca de los 35 que de los 34. Bueno, muy bien, eso ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.